¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo fue que Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, terminó teniendo una esposa y un hijo? Si Adán y Eva realmente fueron los únicos seres humanos al principio, esta pregunta puede parecer confusa, pero al mirar más de cerca lo que realmente dice la Biblia, descubrimos algunas pistas interesantes que ayudan a aclarar este misterio. En el video de hoy exploraremos este tema y puede que la respuesta te sorprenda. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta al video y vamos directo al tema. La historia de la creación de Adán y Eva es una de las partes más importantes de la Biblia, ya que marca el inicio de toda la humanidad. El libro del Génesis explica que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en su nariz. Más adelante, Dios creó a Eva usando una costilla de Adán. Ese momento fue la primera unión entre un hombre y una mujer, dando comienzo a la familia humana. Pero no solo marcó el inicio de las personas, también fue el comienzo de la relación entre Dios y la humanidad, y puso las bases de toda la historia bíblica. Una vez que Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, empezaron a tener hijos. Caín y Abel fueron algunos de esos primeros hijos. Los dos hermanos crecieron en un mundo que, aunque aún conservaba la pureza de la creación original de Dios, pronto enfrentaría sus primeras dificultades. Caín cultivaba la tierra, mientras que Abel cuidaba ovejas como pastor. Con el tiempo, ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios para mostrarle respeto y gratitud. Caín ofreció productos de su cosecha, mientras que Abel llevó las mejores partes de su rebaño, los animales más gordos y saludables. La ofrenda de Abel venía de un corazón sincero y devoto, demostrando su profundo respeto por Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. La Biblia no explica claramente por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, pero muchos creen que la diferencia estaba en sus actitudes y en el valor de lo que ofrecieron. Abel entregó lo mejor que tenía, con verdadero respeto y dedicación, mientras que el regalo de Caín no mostró el mismo esfuerzo ni sacrificio. Esta diferencia hizo que Caín se sintiera frustrado y rechazado. Abrumado por la tristeza, esa frustración se transformó en amargura y envidia hacia su hermano. Dios se dio cuenta de la lucha interior de Caín y le advirtió. Le dijo que estaba dejando que emociones peligrosas crecieran dentro de él y que el pecado estaba esperando una oportunidad para dominarlo. Dios le pidió a Caín que tomara el control de sus sentimientos antes de que lo llevaran por un camino destructivo. Ese fue un momento de gracia, una oportunidad para que Caín reflexionara, cambiara y eligiera un camino mejor. Pero en vez de escuchar, dejó que los celos lo dominaran. Le propuso a Abel salir al campo. Allí, lejos de todos, el conflicto llegó a un trágico final. Lleno de rabia y resentimiento, Caín atacó a Abel y lo mató. Este fue el primer asesinato en la historia de la humanidad. Un punto de quiebre que trajo la muerte y un dolor más profundo al mundo que Dios había creado. Después del crimen, Dios se acercó a Caín y le preguntó dónde estaba Abel. Tratando de ocultar lo que había hecho, Caín respondió fríamente, «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?» Con esa respuesta, Caín no solo evitó asumir responsabilidad, sino que también mostró que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. Pero Dios ya sabía la verdad y dejó claro que Caín tendría que enfrentar las consecuencias. Dios declaró que Caín estaría maldito, condenado a vivir como un vagabundo sin descanso. La tierra, que antes le daba alimento por su trabajo, ya no produciría más para él. Este castigo tenía dos partes. Caín nunca más tendría un hogar estable y el suelo que cultivaba dejaría de dar frutos.
La vida agrícola que Caín conocía quedó perdida para siempre. Al escuchar esta sentencia, Caín reaccionó con profundo dolor y miedo. Se preocupó por su futuro como errante sin protección, pensando que alguien podría vengar la muerte de Abel atacándolo. En respuesta, Dios le puso una marca especial. Aunque la Biblia no describe cómo era esa marca, su propósito era claro: proteger a Caín. Esa señal impediría que otros lo dañaran a pesar de la dura maldición que llevaba encima. Después de eso, Caín se alejó de la presencia de Dios y se fue a vivir a una región llamada Nod, ubicada al este del Edén. Allí se nos dice que Caín tuvo una esposa y juntos tuvieron un hijo llamado Enoc. Caín luego construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo, marcando un paso importante en la formación de las primeras comunidades humanas. Pero esta parte de la historia genera muchas preguntas. La Biblia no explica de dónde vino la esposa de Caín. En Génesis 4:17 simplemente se dice que Caín conoció a su esposa, sin mencionar su origen. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si había más personas vivas en ese tiempo, aparte de Adán, Eva y sus hijos. El miedo de Caín a que alguien pudiera matarlo y la acción de Dios para evitarlo también sugieren que ya existían más personas. Estos elementos plantean preguntas importantes sobre cómo pudo crecer tan rápido la población humana y quiénes eran esas otras personas. En Génesis 4:14, Caín dice: «Hoy me expulsas de esta tierra y estaré lejos de tu presencia. Seré un vagabundo, errando por el mundo, y cualquiera que me encuentre podrá matarme». Este temor es especialmente interesante porque da a entender que ya había suficientes personas en la tierra como para que Caín temiera ser atacado por alguien. Luego, en el siguiente versículo, la Biblia dice: «El Señor le respondió: si alguien mata a Caín, será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara». Estos versículos sugieren que, dentro del relato bíblico, ya podría haber habido otras personas viviendo en la tierra, además de Adán, Eva y sus hijos. El miedo de Caín a ser atacado, junto con la decisión de Dios de protegerlo, da indicios de que ya existía una población mayor. Personas que no se mencionan directamente en las primeras partes del relato, pero que claramente estaban presentes. Algunas interpretaciones, aunque no muy aceptadas, proponen que además de la familia de Adán y Eva, Dios pudo haber creado a otros seres humanos por separado. Quienes apoyan esta idea argumentan que, para explicar el rápido crecimiento de la humanidad descrito en la Biblia, se habría necesitado una cantidad mayor de personas, más que solo los hijos de una sola pareja. Esta teoría busca hacer un puente entre la versión bíblica de la humanidad temprana y lo que la arqueología y la antropología nos dicen sobre los antiguos asentamientos humanos. Por ejemplo, los científicos han encontrado pruebas de comunidades y actividades humanas muy antiguas, lo que apunta a la existencia de sociedades complejas. Estos hallazgos sugieren que la humanidad pudo haber estado más extendida desde sus inicios. Sin embargo, es importante entender que esta interpretación es solo una teoría. La Biblia no apoya directamente la idea de que hayan existido otras personas creadas aparte de Adán y Eva. El libro del Génesis se enfoca en la historia de la familia de Adán y Eva, sin mencionar otros grupos humanos que hayan vivido al mismo tiempo. La Biblia no describe la creación de más personas aparte de la primera pareja y se mantiene en una narración centrada. Así que, aunque algunas teorías intentan unir los relatos bíblicos con los descubrimientos científicos,
Estas ideas no están directamente respaldadas por el texto y siguen siendo tema de debate entre expertos y teólogos. Una explicación más aceptada es que Caín se haya casado con una de sus hermanas, o tal vez una sobrina. Esta idea encaja con las costumbres y el contexto de esa época tan antigua. La Biblia no dice que Caín y Abel fueran los únicos hijos de Adán y Eva. En Génesis 4:1, Eva dice, «Con la ayuda del Señor he dado a luz a un hombre», refiriéndose a Caín. Pero no hay una declaración similar sobre Abel. Esta ausencia ha llevado a muchos a pensar que pudieron haber nacido otros hijos entre Caín y Abel, aunque no se los nombre. Como la Biblia no menciona cada nacimiento, algunos estudiosos creen que Adán y Eva tuvieron una familia mucho más numerosa de lo que se detalla. En tiempos antiguos era común que las familias fueran grandes, y como la Biblia no prohíbe ese tipo de relaciones en esta etapa temprana, lo más probable es que Caín se haya casado con una pariente cercana. Esta visión se apoya en Génesis 5:4, que dice, «Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set y tuvo otros hijos e hijas». Este pasaje confirma que Adán y Eva tuvieron más hijos con el tiempo, lo que hace totalmente posible que la esposa de Caín proviniera de su propia familia. En ese momento de la historia, ese tipo de uniones probablemente eran necesarias para que la humanidad creciera. Esta parte de la Biblia sugiere que Adán y Eva tuvieron más hijos aparte de los pocos que se nombran. Así que el texto no limita su descendencia solo a Caín, Abel y Set. Deja espacio para una interpretación más amplia sobre cuán grande pudo haber sido su familia. Al no mencionarse una población numerosa fuera de sus descendientes, es razonable pensar que Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas, ayudando así a continuar con el crecimiento de la humanidad. Dado el tiempo y la cultura descritos en Génesis, los matrimonios entre hermanos o familiares cercanos eran aceptados y necesarios para permitir que la vida humana se expandiera. La Biblia no prohíbe ese tipo de relaciones en estos primeros capítulos. De hecho, refleja la situación única del inicio de la historia humana. También hay varios ejemplos bíblicos donde ocurrieron matrimonios entre familiares cercanos. Un ejemplo claro es la historia de Noé. Después del gran diluvio, solo quedaron vivos Noé, su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Para repoblar la tierra, los hijos de Noé tuvieron que casarse con mujeres de su propia familia, probablemente sus hermanas u otras parientes cercanas, ya que no quedaba nadie más. Otro ejemplo es Abraham, una de las figuras centrales de la Biblia. Él estaba casado con Sara, quien era su medio hermana. Esto se confirma en Génesis 20:12, donde Abraham explica que Sara era hija de su padre, aunque no de su madre. En ese tiempo, este tipo de matrimonios eran aceptables y solían desempeñar un papel clave en la continuidad de las líneas familiares. Isaac, el hijo de Abraham, también continuó esta tradición al casarse con Rebeca, quien era su prima. En aquella época, los matrimonios entre primos eran bastante comunes y reflejaban las costumbres culturales de ese entonces. De manera similar, Jacob, nieto de Abraham, se casó con Lea y Raquel, que también eran sus primas. Aunque hoy en día estas relaciones puedan parecer inusuales, en ese tiempo eran ampliamente aceptadas. Es importante recordar que las leyes bíblicas que prohíben el matrimonio entre parientes cercanos llegaron mucho después. Estas formaban parte de la ley de Moisés, que fue introducida unos 2500 años después del tiempo de Adán y Eva. Estas reglas ayudaron a establecer nuevas normas sociales y morales, especialmente a medida que la sociedad se volvió más organizada y crecieron las preocupaciones sobre la salud y el orden.
La Biblia a menudo resalta la historia dramática de Caín y Abel, quienes son algunos de los hijos más reconocidos de Adán y Eva. Pero vale la pena notar cómo tanto las tradiciones judías como las cristianas tienden a enfocarse en estos personajes principales, dejando de lado a los demás. Este enfoque a veces mantiene en la sombra al resto de la familia, aunque probablemente sus vidas también fueron importantes. Por eso no se nos dan muchos detalles sobre los otros hijos e hijas que tuvieron Adán y Eva. En Génesis 5:4, la Biblia menciona que tuvieron muchos más hijos, pero no se incluyen sus nombres ni sus historias. Como resultado, esos miembros de la familia permanecen mayormente en el anonimato, mientras Caín y Abel ocupan el centro de la narrativa. Al mismo tiempo, esto es comprensible. La Biblia no puede incluir cada detalle ni seguir la historia de cada personaje. Su propósito es guiar a través de relatos seleccionados, no servir como un registro histórico completo de la vida de cada persona. Sería casi imposible capturar cada detalle desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos en un solo libro. Por esta razón, con el tiempo surgieron otros textos, como el Libro de los Jubileos. Aunque no es tan conocido ni ampliamente aceptado, el Libro de los Jubileos ofrece una versión alternativa que profundiza en personajes menos mencionados, incluyendo a las hijas de Adán y Eva. Estos personajes, que a menudo son pasados por alto, ayudan a ampliar nuestra comprensión del linaje de la primera familia. Aún así, es importante señalar que el Libro de los Jubileos es considerado apócrifo. Esto significa que no forma parte de la Biblia oficial usada por la mayoría de las tradiciones judías o cristianas. No se considera un texto sagrado porque existe incertidumbre sobre quién lo escribió, cuándo fue redactado y cómo se alinea o no con los textos bíblicos más aceptados. Aún así, el Libro de los Jubileos tiene un valor histórico. Nos ofrece una nueva perspectiva para observar los eventos del Génesis, especialmente la historia de la creación y la vida de los primeros personajes bíblicos como Adán y Eva. A menudo llamado Pequeño Génesis, este libro sigue de cerca los temas y personajes del relato original del Génesis, ofreciendo más detalles y un enfoque diferente sobre historias ya conocidas. Este libro apócrifo profundiza más que la Biblia en ciertos aspectos, dando una versión más detallada de la historia temprana, incluso mencionando a las hijas de Adán y Eva y describiendo partes de sus vidas. Para algunos grupos judíos y cristianos que buscan más información sobre los eventos del Antiguo Testamento, estos detalles adicionales tienen un significado especial. Según el Libro de los Jubileos, Caín y Set se casaron con sus hermanas, Aguán y Azura, respectivamente. Génesis 4:16-17 nos dice: Entonces Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones con su esposa. Ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín construyó una ciudad y la llamó como su hijo, Enoc. Pero aquí no se menciona el nombre de la esposa de Caín. En algunas tradiciones judías, Aguán, también escrito a veces como Aban, es identificada como la esposa de Caín. Se dice que fue la primera hija de Adán y Eva, aunque su nombre no aparece en la Biblia misma. En cambio, se encuentra en otros escritos, como el Libro de los Jubileos. Su nombre, con raíces en el hebreo antiguo o el fenicio, ha sido interpretado como vicio o poder. Como esposa de Caín, Aguán puede simbolizar tanto la fortaleza por su papel en la continuidad de las primeras generaciones humanas, como las luchas asociadas al legado de Caín. Después de ser desterrado, Caín conoce a Aguán y juntos inician un nuevo capítulo en el asentamiento humano. La historia nos dice que él construyó una ciudad y la llamó como su hijo, Enoc. El Libro de los Jubileos incluye este acontecimiento como uno de los logros más importantes de Caín después de ser castigado por matar a Abel.
Con Awan a su lado, la historia de Caín continúa y ella se convierte en una figura clave dentro del linaje de la primera familia. Aunque la Biblia no menciona quién fue la esposa de Caín ni de dónde vino, vale la pena señalar que, para cuando Caín conoció a Awan, la tierra probablemente ya estaba habitada por muchos descendientes de Adán y Eva. Para ese momento en la historia, ciertamente existían más personas además de Adán, Eva, Caín, Abel y Set. Es muy probable que ya hubieran nacido muchos otros hijos e hijas, incluyendo mujeres distintas a Eva. Algunos creen que la esposa de Caín pudo haber sido su sobrina, una hija de Set. Esta idea se apoya en la posibilidad de que haya transcurrido un largo periodo entre el exilio de Caín a la tierra de Nod y su matrimonio con Awan. Según algunos estudiosos, este intervalo podría haber durado hasta 300 años. Durante ese tiempo, se estima que Adán y Eva tuvieron más de 50 hijos y que los descendientes de Set superaban los 20. Estas líneas familiares en expansión habrían creado una población humana pequeña pero creciente. Otro aspecto fascinante de la historia temprana de la Biblia es la extraordinaria longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio. Estos primeros patriarcas vivieron durante siglos, algo que puede parecer increíble hoy, pero que, según el texto bíblico, era común en aquellos tiempos. El libro del Génesis registra esas largas vidas, mostrando cuán diferente era la existencia humana en esa época antigua. Por ejemplo, Adán, el primer ser humano, vivió 930 años, como se menciona en Génesis 5:5. Su hijo Set vivió 912 años, Génesis 5:8. Y su nieto Enos vivió 905 años, Génesis 5:11. Estos no fueron casos aislados. Las largas vidas eran la norma. Uno de los ejemplos más conocidos es Matusalén, el abuelo de Noé, quien vivió 969 años. Esa es la vida más larga registrada en la Biblia, según Génesis 5:27. Con el tiempo, se han propuesto muchas teorías para explicar por qué las personas vivían tanto en aquellos días, lo que ha hecho de este tema uno de los más intrigantes en la historia bíblica. Una posible razón para estas longevidades extremas en la historia bíblica temprana es la idea de que la Tierra tenía originalmente un ambiente más ideal. Algunos creen que el mundo antes del diluvio tenía un clima más favorable, aire más puro y una protección natural más fuerte contra la radiación dañina, todo lo cual podría haber contribuido a que las personas vivieran mucho más tiempo. Otra teoría es que los primeros seres humanos tenían una genética más fuerte, lo que los hacía naturalmente más resistentes y capaces de vivir siglos. También hay interpretaciones que se enfocan en los cambios introducidos por Dios después del diluvio. En Génesis 6:3, Dios dice: «Mi espíritu no permanecerá siempre con los humanos, porque son mortales. Sus días serán 120 años». Esta declaración suele considerarse un punto de inflexión, indicando que Dios decidió acortar la vida humana como parte de un cambio en el orden natural. Después del diluvio, las edades de los personajes bíblicos comenzaron a disminuir. Por ejemplo, Abraham vivió 175 años, según Génesis 25:7. Moisés, una de las figuras centrales del Antiguo Testamento, vivió 120 años, como se señala en Deuteronomio 34:7. Esta disminución progresiva sugiere que algo cambió significativamente después del diluvio. Una idea ampliamente aceptada es que el entorno posterior al diluvio se volvió más duro, lo cual podría haber contribuido a acortar las vidas. Otro factor podría ser el debilitamiento natural de la genética a lo largo de las generaciones debido a los matrimonios entre parientes cercanos.
Con el paso del tiempo, el cuerpo humano pudo haberse vuelto menos resistente a las enfermedades y al envejecimiento. Algunos estudiosos también creen que este cambio fue parte del plan de Dios, un ajuste intencional para adaptarse a las necesidades y desafíos del mundo después del diluvio. En un mundo más desarrollado y poblado, las vidas extremadamente largas ya no cumplían el mismo propósito. Así que, cuando Caín llegó al momento de casarse, probablemente ya habían nacido muchas hermanas y sobrinas, lo que le permitía elegir una esposa dentro de su propia familia extendida. Como ya hemos visto, casarse con parientes cercanos era una práctica común y necesaria en ese tiempo. Esto continuó hasta que la población humana creció considerablemente y se introdujeron leyes que prohibían esas uniones para evitar los riesgos de salud asociados a la endogamia y las complicaciones genéticas. La Biblia enseña claramente que toda la humanidad proviene de una sola pareja original, Adán y Eva. Cualquier visión alternativa no está respaldada por las Escrituras. En Hechos 17:26 se dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y les determinó los tiempos y los lugares donde debían vivir. Este versículo confirma que todas las personas provienen de una misma fuente, lo que ayuda a entender las relaciones humanas tempranas y el crecimiento de la civilización a partir de una sola familia. Otra hija de Adán y Eva, menos conocida, mencionada en el libro de los Jubileos, es Asura. Ella es descrita como la esposa de Set, quien fue el tercer hijo nacido de Adán y Eva después de la muerte de Abel. Su nombre, que a menudo se asocia con el azul del cielo o el lapislázuli, simboliza pureza y singularidad. Como compañera de Set, Asura desempeñó un papel importante en la continuación de una línea conocida por su rectitud. A través de ella se transmitieron los valores y la integridad vinculados con la descendencia piadosa de Set, lo que la convierte en una figura esencial, aunque muchas veces pasada por alto, en la historia bíblica. Eva creía que Set le había sido dado por Dios como reemplazo de Abel, quien fue asesinado por Caín. Algunas tradiciones antiguas incluso dicen que Asura, quien luego fue conocida como esposa de Set, había estado casada primero con Abel. Tras la muerte de Abel, ella quedó viuda y después se unió a Set. De esa unión nació una línea de descendientes que se convertiría en parte central de la historia bíblica. Set ocupa un lugar importante en los registros genealógicos de la Biblia. Después de los trágicos sucesos relacionados con sus hermanos mayores, él se convirtió en la base de una nueva y fiel descendencia. Su matrimonio con Asura dio lugar a una línea familiar que marcó momentos clave en la historia espiritual del pueblo de Dios. Uno de sus hijos fue Enós, cuyo nombre suele interpretarse como hombre mortal o ser humano frágil. Enós es recordado por ser el primero en invocar públicamente el nombre del Señor. Esto marcó el inicio de una tradición espiritual formal, una que se mantendría a lo largo de generaciones mientras las personas buscaban una relación más profunda con Dios. Otro personaje destacado de la línea de Set es Enoc. Conocido por su vida profundamente espiritual, Enoc vivió de una manera tan justa que la Biblia dice que caminó con Dios. Su historia es única porque, a diferencia de otros, no experimentó la muerte. Dios simplemente lo llevó consigo. Su vida es un poderoso ejemplo de devoción personal y conexión con lo divino. Pero quizás el descendiente más conocido de Set es Noé. Como bisnieto de Set e hijo de Lamec, Noé desempeñó un papel fundamental en el plan de Dios. Elegido para construir el arca, fue encargado de preservar a la humanidad y a los animales durante el gran diluvio.
Su fe firme y obediencia en una época de gran corrupción lo convirtieron en símbolo de rectitud. Cada figura en la línea de Set contribuyó al desarrollo de la historia moral y espiritual de la humanidad, ayudando a mantener viva la fe y la bondad incluso en los momentos más oscuros de la historia temprana. Las tradiciones religiosas a menudo presentan un contraste interesante entre los descendientes de Caín y Awan y los de Set y Asura, reflejando una profunda dualidad dentro de la naturaleza humana. Caín, como primogénito de Adán y Eva, representa un camino marcado por malas decisiones y fracaso moral. En cambio, la línea de Set y Asura refleja un camino más en armonía con la voluntad de Dios, centrado en la justicia y el propósito espiritual. Aunque estas dos líneas tomaron rumbos muy distintos, ambas tienen un significado importante. Muestran cómo el destino humano se moldea a través de las decisiones morales y espirituales tomadas a lo largo de generaciones. Este contraste ofrece una visión clara de la complejidad de la experiencia humana, nuestra capacidad tanto para la rebelión como para la devoción. Una vez más, es importante recordar que el libro de los Jubileos, de donde provienen muchos de estos detalles adicionales, es un texto apócrifo. Esto significa que no es aceptado oficialmente como escritura por las principales tradiciones judías o cristianas. Las interpretaciones de estas historias, especialmente las que involucran a las hijas de Adán y Eva, pueden variar según la perspectiva religiosa y la tradición. La Biblia no tiene como objetivo registrar cada detalle de la historia humana ni la vida de cada persona. Su propósito principal es enseñarnos sobre la fe y guiarnos en la construcción de una relación con Dios. Se enfoca en las lecciones clave que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, el amor de Dios, su justicia y el llamado a vivir de acuerdo con su voluntad. Debemos entender que ningún libro, ni siquiera la Biblia, puede incluir cada evento o responder a todas las preguntas. En cambio, las Escrituras sirven como una guía espiritual, dándonos lo que necesitamos saber para seguir a Dios y vivir con propósito. Los planes de Dios son perfectos, aunque muchas veces van más allá de lo que podemos comprender por completo. La Biblia nos da una visión de su amor y justicia, pero no lo revela todo. Y eso está bien. Lo que sí nos entrega es la base que necesitamos para caminar con fe. En Isaías 55, 8-9, leemos estas poderosas palabras de Dios. Mis pensamientos no se parecen en nada a los de ustedes, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto nos recuerda que la sabiduría de Dios va mucho más allá de la comprensión humana. No se espera que entendamos cada detalle de su plan. Lo que Él nos pide es confianza, buscar su amor, seguir su guía y caminar en fe. La Biblia es un regalo precioso que nos ayuda a acercarnos más a Dios y a vivir según sus valores, incluso si no tenemos todas las respuestas. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre las historias del libro de los Jubileos, aunque no forme parte del canon bíblico oficial? ¿Quién crees que fue realmente la esposa de Caín? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión es importante y nos ayuda a seguir compartiendo estas conversaciones tan valiosas. Gracias por ver el video. Cuídate mucho y que Dios te bendiga siempre.